Aquí un nuevo bloque Mañana Sin Informás. Y ayer comenzaron el ciclo lectivo y cuando hablamos de este inicio de clase, de este regreso a las aulas, uno de los temas por ahí que es más relevante, el bullying. Por eso vamos a tener una entrevista muy importante, sobre todo para sacar de allí herramientas de cómo darnos cuenta, de cómo justamente actuar y también cómo prevenirlo. Vamos a darle la bienvenida a María Sisman. Ella es psicopedagoga, fundadora y es también la presidente de Libres de Bullying. ¿Cómo estás, María? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias por atendernos, hacerte un tiempito y poder hablar de esta problemática, ¿no? Que si bien podemos decir que siempre existió el bullying, hoy en día tenemos más conciencia de esto. Sí, hoy hay muchísima más conciencia. Yo que lo vengo trabajando hace 3 décadas, creo, el tema aproximadamente. Al principio era una palabra nueva que generaba mucha expectativa, mucho descreimiento también con esta frase típica, ¿no? Pero esto siempre pasó. Y bueno, las cosas a veces pasan siempre hasta que se empiezan a problematizar. Logramos que se problematice, logramos que se sensibilice, pero también acompañando esta sensibilización aparece como un meter todo dentro del mismo conjunto bullying, ¿no? Entonces hay veces que hay cosas que son evolutivas de los chicos, hay veces que los chicos se pelean, se enemistan, no se caen bien, no juegan juntos y uno por ahí teme que estén pasando por situaciones de bullying. Entonces, diferenciar cuándo es bullying y cuándo no es también imprescindible, porque si no se genera mucha angustia en las familias, en los chicos y mucho enfrentamiento con las escuelas también, ¿no? Eso no niega de ninguna manera que hay situaciones de bullying que son sumamente dolorosas y que se empiezan a gestar con pequeñas cosas que el mundo adulto tiene naturalizado. Y yo ahí apelo a la sensibilidad de todo el mundo, de los maestros, de los comunicadores, de los vecinos, que se den cuenta que uno le diga al otro mogólico no está bien. Y que si yo veo delante de mí un niño que le dice mogólico a un compañero, aunque al compañero no le moleste, yo tengo que poner un freno, es decir, que a mí sí me molesta, ¿no? Y con esto cantidad de otras palabras que hace años venimos notando que en los colegios volvieron a resonar, ¿no? Y que creíamos que ya no se decían más. Claro, y María, que por ahí es difícil el tomar conciencia también y el apuntar los distintos factores. Por ahí uno dice, bueno, viene de la familia, también cómo actúan los maestros, bueno, cómo el entorno, ¿no? Ante esta situación también tienen que tratar, ¿no? de solucionarlo o al menos también tomar conciencia, ¿no? de lo que está ocurriendo. Y del modelo que uno le brinda a los hijos, a los alumnos, a los nietos, sobrinos, de cómo se trata a uno con los demás, ¿no? Cómo trato yo a mi familia, a mis vecinos, a los docentes de mis hijos, cómo me trato a mí misma, si soy buena, generosa, tolerante, amorosa con mi entorno o todo lo contrario. Yo creo que ahí no hace falta una charla directa de bullying, o eso viene después. Claramente hay niños que en sus familias reciben mucho amor y hay niños que no. Hay niños que tienen presencia constante de familiares y hay otros que tienen menos presencia, pero esos son los que van a la escuela. Y la escuela también es la que le brinda otra oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y una nueva oportunidad y una nueva esperanza. Entonces, más allá de si lo traen o no de casa, la escuela tiene la responsabilidad de ofrecer otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ser hospitalaria, amorosa, que enseñe a convivir, ¿no? Y esa convivencia con todo lo que implica la diferencia, el no aguantar al otro, porque eso es humano. Entonces, ¿qué hacemos cuando eso nos pasa? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, todo eso se abre a la hora de pensar en la prevención del bullying. Claro, María, también hay algo que nos pasa como sociedad, que cuando hablamos de un niño que es educado, correcto, que quizás tiene una forma amable de referirse a la seño o a los compañeros, ya es objeto de bullying. ¿Por qué lo correcto es objeto de las burlas y de todo lo demás? Porque ¿cómo hacemos para criar a nuestros hijos también, ¿no? Con ese parámetro. Sí, coincido. Entonces muchas veces uno le dice a los hijos que traten por lo menos de hacer de cuenta que se portan como los otros para que no los burlen. Yo creo que previo al bullying siempre hay burlas, hay miradas, hay soberbia, hay descalificación. Si eso insiste y se construye cada vez más fuerte, se construye el bullying. Por lo tanto, si algo de eso sucede en clase, es la maestra o es la persona que esté la que tiene que mostrar que está buenísimo ser todo lo diferente que uno puede hacer. Yo soy una fiel defensora de aquellos chicos que son los que
nos golpean la puerta a nosotros en general, ¿no? Los que leen mucho, los que les gustan los mitos griegos, los que son correctos, los que son, tienen un lenguaje más pulido, los que quieren colaborar con el adulto, muchas veces son tomados como blanco de burla. Entonces, sí, por una parte, trabajar con ¿por qué te burlas de aquel que hace aquello que vos no hacés, sea lo que sea? ¿No? ¿O por qué vos pensás que el otro va a tener que empezar a hacer cosas malas para que vos lo aceptes? ¿O por qué te problematiza o te conflictúa que el otro haga cosas que vos no hacés? Digo, todas esas son las preguntas, porque si simplemente a veces buscamos, ¿no? Como que nadie llame la atención, que todos más o menos hagan lo mismo, o explicar el bullying en función de la buena educación de aquel niño tan correcto, no podemos avanzar. Ese niño tan correcto puede serlo todo lo que quiera y seguramente hay más como él, que no quieren hacer lo mismo que él porque tienen el temor de que no los quieran. Claro. Entonces por ahí pasan las herramientas que tanto nos piden, ¿no? El poder enaltecer a ese chico que hace cosas distintas, el darnos cuenta cuántos de los espectadores que hay presentes en este grado, en esta sala, quieren hacer lo mismo que el que no va con la masa, ¿no? Porque la mayoría de los que sostienen el bullying son los espectadores. Entonces, cuando nos damos cuenta de que muchos de los espectadores no quieren hacer lo que hace el líder, entre comillas, que los manipula y demás, y empiezan a correrse de esos lugares, esto se empieza a resolver. Lo que pasa es que no se le da la entidad que tiene al pequeño gesto cuando inicia. Cuando un chico llega a un patio y tiene que ir mendigando que lo dejen jugar, o mendigando que lo dejen sentarse en una mesa de comedor, o viendo si se puede sentar en un colectivo para ir a un paseo, o le tapan todos los asientos para que no se siente. Esas pequeñas cosas necesitan de nuestra intervención. Y nuestra intervención es con el que no deja, con el que ataca, no solamente con el que lo recibe. Claro. María, ¿cuánto puede hacer un docente en el aula solo, sin la participación o sin que las familias se involucren? Que sea difícil no quiere decir que no lo tenga que hacer. Esto lo anticipo, digo, es difícil. Bien. Es difícil cuando hay distintas maneras de no participar, ¿no? Hay familias que no participan porque no pueden, por el motivo que sea, no pueden afectivamente, no pueden con la práctica porque no pueden ir a la escuela, por trabajo, por viaje, por lo que sea. Digo, hay muchísimos papás que uno dice, pero si tendría el tiempo y no va, bueno, tendrá otras dificultades. Entonces hay quien no puede, hay quien no puede comprender la magnitud del problema, hay quien no reconoce que su hijo está haciendo cosas malas y eso es malo, digamos, lo justifican muchas veces, ¿no? Muchas veces hay familias que dicen, en este mundo es mejor que mi hijo se lleve todo por delante a que se lo lleven puesto a él. Y mi propuesta, la propuesta de muchos que trabajamos en este sentido, es que nadie se lleve por delante a nadie, ¿no? Si esperamos que desde lo macro se resuelva por solamente, que también hace falta, pero si solamente esperamos políticas públicas, nos perdemos la posibilidad de estar en el aula. Entonces, y de hacer cosas en el aula. Por más que sea difícil, el maestro puede hacer un montón de cosas. A veces no puede hacerlas solo él, claro, y necesita de los otros maestros, ¿no? De armar una red en la escuela con los otros maestros. Porque si no nos quedamos en la queja, ¿no? Y en la catarsis, que también hace falta a veces. Yo cuando trabajo con docentes hay un primer rato en donde largan, ¿no? Y largan. Cuando trabajo con los padres también, los papás también tienen sus reclamos con los docentes. Pero ahí hay que largar todo eso y después ver qué construimos. ¿Cómo puedo hacer un aula de entrada ahora en marzo en donde todo esto esté hablado? ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo nos vamos a referir? Un mínimo cartel que me llamó la atención en una escuela, hermoso. En la puerta decía, saluda a la persona que te trajo hasta acá. Qué cosa, ¿no? Que tengamos que volver a enseñarle a los chicos que cuando uno los lleva a un sitio tiene que despedirse o tiene que saludar al que lo recibe o saludar al que se va. Y todo eso se fue diluyendo tanto que hay que volver a insistir en esas cosas pequeñas, ¿no? En no que vayan a ser los niños de hace 30 o 40 o 50 años, pero sí que puedan registrar al otro. Yo no creo que en esta época haya falta de respeto. Para que haya falta de respeto tiene que haber previamente un registro del otro. Yo creo que lo que falta es registro del otro. No nos damos cuenta de que adelante hay una persona. Cuando yo registro al otro, después lo voy a poder respetar. Claro. Pero como está faltando eso, tenemos que ir bien atrás, ¿no?
quién es tu compañero, qué necesita tu compañero, cómo lo ves, cómo se ven, cómo se pueden conocer. Y ahí tenemos la mayoría de las estrategias para empezar a trabajar en un aula desde marzo, en donde todos sean importantes. Claro, y sobre todo lo que también marca, ¿no? El tema de la comunicación, el darse cuenta de lo que están atravesando los chicos, porque por ahí mucho no lo pueden demostrar o lo pueden contar. Y también existe también el lado de los maestros, ¿no? Por ahí hubo ciertas circunstancias en que aíslan algunos u otros alumnos, también de educación física, o sea, son como distintos factores, ¿no? Que se van desarrollando en el día a día, digamos, de este nivel inicial o de la vida educativa. Sí, el bullying es deliberado, insistente, reiterativo, reiterado, creciente. Es humillar al otro a propósito y sabiendo que yo lo humillo. O sea, yo le hago algo al otro que sé que le va a hacer daño. No es algo de casualidad. Entonces, eso implica un tiempo. Implica presencia de testigos para que la humillación sea real, si no queda en un hecho agresivo y nada más. Entonces, la presencia de testigos, un tiempo, un espacio, una recurrencia, eso se ve. ¿Cómo se ve? Porque el clima en el aula se corta con un hacha. Entonces, si yo, como docente, entiendo que eso lo tengo que abordar, de verdad se me va a ocurrir cómo. Voy a trabajar, mi guía siempre tiene que ver con trabajar individualmente, trabajar confidencialmente, que esto no sea un tema de público conocimiento, en donde se expone a todos, donde se avergüenza al que hizo bullying, nada de eso. Tiene que ser un trabajo artesanal, uno por uno, revisar la convivencia en el aula, comunicarlo a dirección. Muchas veces las familias, cuando no saben qué es lo que está pasando, van directamente a dirección. Y si el docente a lo mejor empezó a hacer cosas en el aula y el director no lo sabe, ahí queda un espacio en donde la familia dice, uy, acá nadie hizo nada, ¿no? Entonces, ¿cómo aceitar esa comunicación interna en la escuela para que sepamos que, bueno, que hay un chico que está siendo excluido a propósito, que está siendo avergonzado a propósito, intencionalmente? ¿Qué puedo hacer yo? Si a mí no se me ocurre que soy la maestra del grado, lo consulto con otros docentes, que haya un equipo, una red, que los chicos sepan que es la referencia. O sea, de nada sirve decirle a los chicos pidan ayuda si no le decimos a quién, ¿no? Claro. Y no tenemos pensado qué hacer cuando nos piden ayuda. Sí. Ahí están las herramientas. María, para también ir cerrando, si ya hay algún chico, chica que está atravesando una situación de bullying, que ya quizás hasta viene de años anteriores, ¿cuál es la recomendación? ¿Se puede revertir si viene ya desde hace mucho tiempo situaciones de acoso, de bullying, bueno, de las burlas? ¿Podemos revertir la situación o cuál es la mejor recomendación? Siempre la primera recomendación es calma. Yo sé que es muy difícil, y a las mamás que piensan que no lo conozco eso y que por eso le bajo el precio, no, yo sé lo que es que al propio hijo lo estén destrozando en la escuela y una de golpe enterarse. Yo sé que eso genera una angustia enorme y un desborde y una rabia y una culpa y qué hice, cómo no me di cuenta antes. Entonces, cuando uno se siente así, tiene ganas de ir a enfrentar a la maestra y que el problema crece en esa situación. Entonces, más que consejos, yo pasé por ahí, digo, lo mejor que se puede hacer es estar tranquilo, escuchar al hijo en la medida en que quiera contar todo lo que quiera, sin preguntarle de una manera incisiva que lo vuelva a hacer sentir expuesto, garantizándole que no lo vamos a hablar en público, no salir a contarlo en el grupo de WhatsApp, porque eso empeora la situación, ir a hablar con la maestra. Y la verdad, de corazón, si esto vino hace muchos años, es muy difícil de revertir. Por eso, en general, cuando pasaron tantos años y la escuela está como resignada a esta dinámica, y aunque a uno le moleste, porque cuando uno es mamá del chico hostigado le molesta tener que irse porque dice, yo tengo razón y es verdad, pero lo que hay que salvar es al niño. Entonces, cuando es posible, hay que buscar otra escuela. Y en esa nueva escuela, el chico florece, resurge, porque la peor sensación del chico víctima de bullying, pero vamos a hablar del chico víctima de bullying de verdad, no lo invitaron a un cumpleaños un día. Cuando esto sucede y hay que tomar esta decisión, hay que acompañarlo, hay que hacerle entender que él no se va por la puerta de atrás, ni se va con la cabeza baja, al contrario, uno de los lugares donde no lo quieren o donde lo lastiman y nadie lo cuida, digamos, se tiene que ir porque tiene la posibilidad de empezar otra cosa. Y acompañarlo para que no crea que necesariamente en esa escuela le va a pasar lo mismo. O
sea, hay un montón de intervenciones, pero básicamente es cuidarlo, respetar su dolor, validar el dolor. Validar el dolor es también ayudarlo a que salga de ese dolor, en algún momento, no que se quede permanentemente tratando de vengarse o de... Por eso son las cosas que en general suceden. Exactamente. Bueno, para contarle también a la gente que Libres de Bullying da herramientas, ¿no? Justamente se habla de esto, brindan herramientas para que todos podamos estar atentos y todos podamos prevenir o saber cómo accionar ante situaciones de bullying. Sí, en varias oportunidades también estuve en Jujuy trabajando en varias escuelas, siempre está esa puerta y ese canal y la posibilidad, y ojalá que este año también lo hagamos, porque hay mucha necesidad de pensar y de saber que no es uno solo el que quiere cambiar las cosas, ¿no? Hay veces que las familias pueden reflexionar en los encuentros que tenemos, los docentes se pueden dar cuenta de que la familia es un aliado, no es un enemigo, y lo mismo para la familia, y los directivos también sentirse un poco más acompañados por alguien que por ahí dice las mismas cosas que dicen ellos, pero de otra manera. Entonces eso está bueno, y también los chicos empiezan a hacer talleres que los enriquecen un montón. Exactamente, y lo fundamental, ¿no? Poder estar atentos ahí, que a veces son pequeñas cosas los que después generan estas catástrofes, ¿no? Y estas situaciones que son mucho más difíciles de solucionar. Gracias, María, por compartir con nosotras. Gracias a ustedes, chicas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí estábamos conversando con María Sisman. Ella es la fundadora y la presidenta de Libres del Bullying. También es psicopedagoga. Bueno, algunos puntos claves, ¿no? que nos ha brindado, y también todo lo que tiene que ver con la prevención y el estar atentos en las primeras acciones, tanto dentro del aula y también los papás en el momento de acompañar. Sí,